Ya lo habíamos dicho. Como es estacionario, la derivada respecto al tiempo de cualquier propiedad vale 0. Es como si usted tuviera dos placas de este estilo. Infinita en Z, aquí, Z sale de aquí del plano, infinita en Z e infinita en X. Pero en Y sí hay una altura, y esa altura la vamos a llamar altura L. Poéticamente L. Derivada respecto al tiempo de cualquier propiedad es nula, 0, porque el flujo es estacionario. ¿Puedo? Sí. Más suposiciones, las siguientes. La velocidad en el eje Y vale 0 para Y igual a 0. Perdón. La velocidad en Y es igual a 0 porque el flujo es paralelo a las placas. El flujo es paralelo a las placas. Listo. Es correcto. Solamente se mueve en el eje X. Solo está moviendo en el eje X entre un par de placas. Más suposiciones. La presión es una constante. Y solo es en una dirección. Y es una presión interna. ¿La qué? Ah, la gravedad entra porque va en dirección menos Z. X, Y, Z iría hacia afuera, ¿cierto? O sea que la gravedad entraría, de acuerdo a ese, va en dirección negativa del eje Z. Es como si la estuvieras viendo en teoría desde arriba. Sí. No. No, porque en este caso el fluido solo se mueve en esta dirección, solo se mueve en el eje X. ¿Listo? No se mueve ni así, ni se mueve en el eje Z. ¿Listo? A pesar de que haya una gravedad, no afecta la dirección de movimiento. Vale. Ya vamos a ver por qué. Sí. Pues el enunciado dice considere únicamente la presión hidrostática y no interacciones externas. Sí. Ah, bueno, no presiones externas. Yo dije interacciones. No sé, Presiones, no presiones externas, no presiones externas. Si dije interacciones, me disculpan ahí, muchachos. No presiones externas. Eso no se mueve así. Eso es como si tuvieras. Exacto, es un tubo. Vas a hacer con este como si tuvieras solo moviéndolos en esta dirección. Mira que él no baja, todo se mueve completico, como un bulk, como un conjunto completo del fluido. O sea, no baja en esa dirección. Eso es lo que quiere decir. Eso funciona, por ejemplo, para un canal. Así ocurre en un canal. ¿Preguntas? ¿Dudas? La velocidad en Z entonces vale 0. ¿me puede recordar por qué la presión solo va en una dirección? La presión en. Si la presión es constante y solo una dirección. Ah, bueno. La presión solo es una dirección porque en este caso va a estar dada por una ecuación que ya la vamos a ver. ¿Listo? Ya te voy a decir por qué. ¿Listo? Ya te digo por qué cuando lo desarrollemos.
más exactamente. Y va a estar dada precisamente en una sola dirección porque es una presión que solo se debe al interior del fluido, porque es una presión hidrostática. Y no hay presiones externas, solo presiones del fluido. Y recuerden que la presión del fluido solamente varía en una sola dirección. ¿Listo? Que es la dirección vertical, la dirección de la gravedad. ¿Recuerdan la ecuación de la hidrostática derivada de la presión respecto a la posición igual a menos rho g, ¿cierto? Es por eso. ¿Listo? Que es la que vamos a hablar dentro de un instante. Y la velocidad entonces en z es igual a 0 también, lo que implica que la derivada de la velocidad respecto a cualquier dirección, de la velocidad, de cualquier velocidad, perdón, respecto a z, es nula porque el flujo es en dos dimensiones. Solamente el flujo es en dos dimensiones, eje x, eje y. Pues no se mueve en el eje z, pero tampoco se mueve en el y, eso también lo dijimos. Solamente se mueve en el eje x, pero todo el fluido va en los dos ejes, perdón. O sea, va a tener influencia el eje x y el eje y, ya lo vamos a ver por qué. Condiciones de frontera. ¿Qué son las condiciones de frontera? O boundary conditions. Las condiciones de frontera son condiciones en la frontera. Está como así. Exacto. De los iniciales, no las condiciones. Es correcto. Las condiciones que tienen que ver con cómo está dándose el flujo en el fluido en una determinada posición, por ejemplo, se conoce como la no slip condition o condición de no deslizamiento, a la condición que dice lo siguiente, que para un flujo el fluido en contacto con la superficie tiene la velocidad de la superficie. Tiene la velocidad de la superficie o de la pared. Traducido sería lo siguiente, que la velocidad del fluido es igual a la velocidad of the wall, de la pared. ¿Listo? Ay, hombre, eso quiere decir lo siguiente, que aquí en este punto, ¿cuánto vale la velocidad del fluido? Es correcto, que es lo que acabamos de, lo que hicimos acá. Ese sería, sí, que el origen iría aquí y pondrías el eje coordenado como en esta dirección. Ese mismo par de ejes coordenados irían aquí. ¿Cuál es la excepción? La excepción, y la voy a escribir de una vez, es la siguiente. Exception. Cuando usted tiene un gas rarificado. ¿Gas qué? Rarificado. Que como su nombre lo dice, es un gas raro, extraño. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando qué? Cuando hay un reingreso, por ejemplo, del transbordador o del orbitador más bien. Un reingreso del transbordador. En la parte superior de la atmósfera
en la reentrada hay un gas rarificado. En ese caso, usted no tiene en cuenta la condición de no slip. ¿Por qué? Porque el transbordador se parece a un avión y el avión tiene alas. Las alas que estamos asemejando a la placa inferior del flujo del fluido. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos decir también lo siguiente. Cuando usted tiene, por ejemplo, la interfaz de dos fluidos, usted tiene que las velocidades son las mismas. Por ejemplo, tiene un fluido aquí, aceite, y abajo tiene agua. El agua es azul, sí, pero estoy simplemente haciendo un ejemplo. En ese punto, en la interfaz, la velocidad de uno es igual a la velocidad del otro. Y por segunda ley de Newton, el esfuerzo tangencial en uno tiene la misma magnitud que el esfuerzo tangencial en otro. Contamos. Sí, claro. Ese no se... Listo, de una. Vale, camino. Lo voy a escribir aquí. La velocidad en 1, si este es el agua o el aceite y este es el agua, en la interfaz la velocidad de uno va a ser igual a la velocidad del otro. Y también la magnitud del shear stress de uno, la magnitud del shear stress de uno es la misma magnitud del shear stress del otro, que es la tercera ley de Newton. Si uno le ejerce un esfuerzo tangencial a otro fluido, pues el otro fluido le ejerce el mismo valor. Fluido A y fluido B es indiferente. ¿Listo? No serían puntos, sino que serían fluido A y fluido B. ¿Listo? Recordad que estos son fluidos. Y no se dice interfase, sino interfaz. Eso lo enseñó el profe Gerley Casanova, maestro en el tema, entre dos fluidos. Es interfaz con Z. Esa interfaz es interface en inglés, no más. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de frontera? En el caso del enunciado que estamos resolviendo, y voy entonces a borrar aquí la agenda, muchachos. Ya saben que vamos a ver el día de hoy, para poder hacer mayor uso del tablero. Entonces, el día de hoy, hablando sobre las condiciones de frontera, podemos decir que las condiciones de frontera son las siguientes. Condiciones de frontera. Las siguientes. Una, la condición de no slip para el flujo que estamos diciendo. ¿Cómo se traduce? Se traduce en lo siguiente. La velocidad en X vale 0 para Y igual a 0. Y para Y igual a L ya lo vamos a hacer. Recuerden que en esta también BZ y BY valen 0. Entonces, condición número 1. Condición número 2. Esa es la 1. La 2 es la siguiente. Que la velocidad en X para la parte superior, la capa superior del fluido, vale la velocidad del fluido para Y igual a la placa superior. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la parte más cercana de ese fluido
a la superficie, a la placa de la parte de arriba, adquiere la misma velocidad de la placa de arriba. Entonces, en la parte de abajo, el fluido adquiere la velocidad de la placa de abajo. En la parte de arriba, el fluido adquiere la velocidad de la placa de arriba. La placa de arriba se mueve con velocidad o rapidez o es correcto. Paso 3. ¿Para? No, aquí no hay gas rarificado. Es un fluido, es un líquido normalito. ¿Listo? Entonces no hay problema al respecto. Y tampoco hay una interfaz entre los fluidos. Entonces solamente la no slip condition. Vale. Que es una condición de frontera. Paso 3. Paso 3. Las ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles ecuaciones diferenciales, señor Agustín? ¿Cuáles serían? Las ecuaciones diferenciales que aparecen de manera similar como cuando usted mira el celular, cuando usted mira otras cosas. Las ecuaciones diferenciales son dos. ¿Cuáles? La ecuación de continuidad. ¿Cómo se escribe? La variación de la densidad respecto al tiempo, más la divergencia, está la divergencia de la densidad por la velocidad igual a 0. ¿Y cuál es la otra? Esta vale 0, o sea, se simplifica y queda simplemente ¿qué? Derivada de la velocidad en x respecto a x, más derivada de la velocidad en y respecto a y, más derivada de la velocidad en z respecto a z, igual a 0. Y la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de continuidad. Derivada de la densidad respecto al tiempo, más la divergencia de densidad por velocidad igual a 0. Lo que se traduce en las derivadas simplemente de la velocidad, porque la densidad es constante. Entonces puede salir. Esta derivada vale 0, esta derivada vale 0. Solamente queda la derivada de la velocidad de x respecto a x igual a 0. Miento. ¿Qué es la densidad? La saqué como factor común. Porque es una densidad constante, no varía con la posición. Porque es un flujo incompresible. La segunda, ¿cuál segunda? Esa. Divergencia de la densidad por la velocidad, la ecuación de continuidad normalita. ¿Listo? Entonces nos queda esto. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad en x no es función de ¿qué? De la variable x. Sino de otra cosa. Porque la derivada parcial no nos da 0. Ahora, ¿qué podemos decir también? Con esta condición de que la derivada de la velocidad en cualquier dirección es 0, cuando derivamos en z, en particular se cumple lo mismo allá. Entonces, la velocidad en x solamente es función de la coordenada y. No es función de la coordenada x, no es función de la coordenada y. Eso quiere decir que la ecuación es la siguiente. Derivada de la velocidad en x respecto a y vale 0. Miento, perdón muchachos. No es cierto.
Eso quiere decir solo que es función de y. Listo. Solo depende de y. Y la ecuación de Navier-Stokes. ¿Qué dice la ecuación de Navier-Stokes? Profe, ¿dónde sacó que solo depende de y? Ah, bueno. Acá no depende de x, ¿sí o no? La velocidad no depende de x. La derivada parcial de cualquier velocidad respecto a z también es 0. Entonces de esta velocidad también es 0. Por ende tampoco depende de z. Solamente tiene que depender de y. No tiene... Pues la conclusión es que, o la idea es que la velocidad solo va a depender de el eje y. Entonces acá notamos lo siguiente. Notamos que el flujo solo se da en x. Lo que se llama o lo llamamos flujo totalmente desarrollado. Totalmente desarrollado. Así en paisa, desarrollado, totalmente desarrollado. Flujo totalmente desarrollado. Así como buen país. Mentira, no, está bien, muchachos. Y antes de continuar entonces con la construcción de los cohetes, planteamos la otra ecuación, que es la ecuación de Navier-Stokes. ¿Qué es la ecuación de Navier-Stokes? Lo siguiente: densidad por la derivada de la velocidad en x respecto al tiempo, solo la escribimos en el eje x, más la velocidad en x más la velocidad en x por la derivada de la velocidad en x respecto a x, más velocidad en y derivada de velocidad en x respecto a y, más velocidad en z por la derivada de la velocidad en x respecto a z es igual a ¿qué? Igual a menos gradiente de presión o derivada de la presión respecto a x, porque lo vamos a hacer de una vez en el eje x, menos la derivada de la presión respecto a x, más el factor de la aceleración gravitacional rho x, más un factor viscoso que es la viscosidad multiplicada por, ¿qué es? Segunda derivada de la velocidad en x respecto a x, segunda derivada de la velocidad en x respecto a y segunda derivada de la velocidad en x respecto a z. Y aquí es donde empieza lo bacano. Sí. Normalito, estoy reescribiendo la ecuación de Navier-Stokes en x. Navier-Stokes en el eje x. ¿Listo? La velocidad cambia respecto al tiempo, no porque es estacionario. Velocidad en y, 0. Velocidad en z, 0. Lo habíamos dicho, flujo bidimensional y demás, las condiciones de frontera. La derivada de la velocidad en x respecto a x, ¿cuánto vale? Por la ecuación de continuidad dijimos que valía 0. Variaciones de presión en el eje x, ¿hay? No hay, solamente hay en el eje y. No depende de x. Gravedad en x no existe, 0. Derivada de la velocidad en x respecto a y, la velocidad depende de y, x de z. Vamos a mirar. Por continuidad, la derivada primera respecto a x vale 0, o sea que la segunda también vale 0. Respecto a z habíamos dicho que valía 0. Entonces la segunda derivada también vale 0.
solamente nos queda este factor. Es decir, lo voy a escribir aquí, Camilo. ¿Cuál? Ese. Densidad por gravedad en X. 0 porque la gravedad no está en el eje X. Listo. Eso quiere decir que la segunda derivada de la velocidad en X respecto a Y vale 0. Y esa es la ecuación que resolvemos. Y esa es la ecuación que resolvemos. Todo esto se reconoce como el término viscoso. ¿Por qué? Porque tiene el factor de la viscosidad. ¿Qué quiere decir entonces que la segunda derivada valga eso? Ya lo vamos a hacer. De manera similar, les dejo para que lo verifiquen. Sí. Esta. A 0. ¿Sí o no? Porque cancelamos todos los factores. Mu por la segunda derivada de la velocidad en X respecto a Y igual a 0. Y este queda para que lo termine de hacer. La presión solo depende de Z y la derivada parcial de la presión respecto a Y igual a 0. O bueno, más bien, solo depende de Z porque la derivada parcial de la presión respecto a Y vale 0. Si solo depende de Z, haciendo alusión a lo que decíamos ahora, podemos escribir lo siguiente. Respecto a la derivada parcial, La derivada parcial respecto a Y vale 0 de la presión. Por ende, la presión solo es función de Z. Es decir, que tenemos la derivada de la presión respecto a Z igual a menos ρ por G, o sea que la presión es un factor de ρ menos ρ por Z más una constante cualquiera. Y me interesa resolver este. Vayan analizando los materiales, muchachos, para que terminemos haciendo el paracaídas. ¿Listo? Sí. La presión está en función de Z porque no se ve afectada, no tiene presiones en este lado ni en este lado. O sea, no hay presión en X. No hay presiones en Y. Tampoco, porque recuerda que es un canal que va en esta dirección. Y solamente se ve afectada por la gravedad, que es la presión hidrostática. Pues no hemos definido que eso era Y. Sí, exacto. Este era este Y. Ah, bueno, sí, solo función de Z. Pero Y recordad que es un par de canales así, un par de placas así, y la presión solo varía con la altura, por la gravedad. Y la gravedad va en Z. ¿Cierto? O sea que en Y realmente no. O sea, es como si vos tuvieras una variación de presión en esta dirección, no hay. El flujo va así. Vale. Ok. Y acá entonces, paso 4, resolver. ¿Resolver cuál ecuación? La de la segunda derivada. Segunda derivada de la velocidad respecto a X igual a 0. ¿Qué significa? Significa, si la segunda derivada es constante, significa que la de primera derivada es una constante. O sea, que significa que esa constante ya la vamos a hallar. A X. A Y sí, correcto. La cambié. Respecto a Y. Eso significa que la velocidad tiene la forma, integrando,
diferencial de velocidad en x igual a c1 por diferencial de y, integran ambos lados y eso obtiene entonces que la velocidad en x menos c1 c2' es igual a c1y más c2 doble prima si quiere escribir. Palabras más, palabras menos. Exacto. Que la velocidad en x es c1y más una cantidad c2. Palabras más, palabras menos. La velocidad en x varía solo en la dirección y es una línea recta. Ese flujo de Couette es el flujo con el que comenzamos en el curso. Es el flujo con el que comenzamos en el curso y con el que terminamos esta primera unidad. Eso quiere decir que la velocidad solo varía hacia arriba. La razón de ello, como les acabo de mostrar, es por la solución de la ecuación de Navier-Stokes. ¿No lo había dicho antes, pues? Sí, claro, yo lo había dicho antes, pero lo había dejado como es así. No, realmente no es así porque sí, sino que es así por esta razón. Una manera de demostrar, una manera de notarlo es resolviendo la ecuación de Navier-Stokes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si esta es el ala de un avión y el flujo va por encima, esa sería, si hubiera otra ala que le estuviera moviendo, el flujo sería de esa manera, el perfil de velocidades sería de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a dejar esto como una superficie de un ala y vamos a empezar a mirar qué le pasa al aire cuando pasa sobre el ala. Listo. ¿Qué es la segunda unidad? Contame. ¿Dónde queda la viscosidad? La viscosidad desaparece, el efecto de la viscosidad desaparece porque solamente queda un término. Las fuerzas viscosas desaparecen porque solamente queda un término y aparece la velocidad, solamente la velocidad. Ah, sí, por la viscosidad sí, pero la única manera es que la viscosidad sea cero o que esta derivada sea cero. Un fluido sin viscosidad, pues no se cumple. Entonces solamente cuando la velocidad cumple la condición que acabamos de decir. La derivada, perdón. Listo. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Y la otra, termínenlo de hacer. ¿Cómo se evalúa eso? Si y vale 0, la velocidad es nula, 0. O sea, esta constante es nula. Y si y vale L, la velocidad es la velocidad de la placa. Y con eso terminamos entonces la clase teórica del día de hoy, volviendo a lo que habíamos visto antes. Sacamos los materiales, muchachos, muchas gracias. Si te gusta el video, dale like por favor.